ahorita, para los que no pudieron venir el miércoles, ahorita la tocamos, nada más así por encimita. Nosotros vamos a hablar de la alabanza. La alabanza, hermanos, como una arma que Dios nos ha dado, como un recurso que Dios nos ha dado para ser victoriosos. ¿Amén? Yo quiero que usted me acompañe a un salmo, y esta es la alabanza de David, Salmo 43. Nosotros vamos a comenzar ahí. Salmo 43, versículo 1 en adelante. Búsquelo por favor, Salmo 43. Vamos a comenzar verso 1. Son solo 5 versículos. Salmo 43, verso 1 hasta el verso 5. ¿Lo tienen, hermanos? Esa es la palabra de nuestro Dios. Hablando David: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y el Dios. Puedes tomar tu lugar, por favor, y te invito a que te pongas de una manera más cómoda. Ya hay más lugares, ya hay manera de estar un poquito más holgados, más atentos. Entonces, nosotros vamos a ver el día de hoy, hermano, la alabanza, cómo es en nuestra vida, no solamente en nuestra boca, en nuestra vida, cómo la alabanza es una arma poderosa en Dios, capaz para derrumbar muchas cosas adversas. David, si tú te fijas, cuando David está escribiendo este salmo, David se encuentra en un estado de ánimo contrario, no está muy contento cuando él está escribiendo este salmo, no está relatando una experiencia agradable. Él dice: líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Él dice a manera de pregunta: ¿por qué me has desechado? Él no se siente del todo bien en el momento que está escribiendo este salmo. Él siente adversidad en su vida. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Fíjate, enlutado. ¿Por qué andaré triste? ¿Por qué andaré cabizbajo? ¿Por qué voy a andar todo el tiempo si tú eres un Dios grande y yo te honro? Pero hermano, no me digas que no. En nuestras vidas muchas de las veces llegan esas temporadas en las cuales andamos cabizbajos. Tal vez nos congregamos, pero aún así sentimos alguna opresión en nuestras vidas. ¿Y ahí cómo le hacemos? Fíjate lo que David se dice a sí mismo. Este texto del versículo 5, él se lo habla para sí mismo. Él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿A quién está hablando de él? A él mismo, a su alma, a su conciencia, a su estado de ánimo. Él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Él sabía que el problema, aunque había problemas afuera, enemigos afuera, persecuciones afuera, él sabía que el mayor problema, ¿dónde está, hermano? Estaba adentro, porque él lo sentía aquí dentro de su corazón. En su pecho él sentía la opresión, la dificultad, y muchas de las veces nosotros sentimos también de la misma manera. Pero David, hermano, encuentra la respuesta, y gloria a Dios que la pudo escribir, porque al escribirla nos da a nosotros un machote de lo que nosotros podemos hacer cuando nuestra alma también se siente oprimida. Él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él le dice a su alma: alma, estás muy triste, estás confundida, estás abatida, estás agobiada, pero te estoy diciendo una cosa. Dice: aún tengo un recurso todavía y no lo estoy utilizando. Dice: espera en Jehová, que aún he de alabarle. Yo le voy a alabar, alma, yo le voy a alabar. Como tú te sientas, yo le voy a alabar. Y tú vas a ver cómo tú te vas a rejuvenecer, alma mía, cuando yo le alabe. Hermano, y ciertamente cuando nosotros empezamos el culto del día de hoy y empezaron a sonar las alabanzas, ¿cómo lo sentimos, hermano? ¿Cuántos derramaron lágrimas, hermano, con las alabanzas de júbilo y de adoración? ¿Por qué las derramas, hermano? ¿Por qué? Porque el alma
está utilizando ese último recurso, tal vez que David decía, esto me queda solamente alabar a Dios. Y el alma empieza a sentir libertad, hermano, de la opresión que ha estado sintiendo. Porque la alabanza a nuestro Dios es una arma poderosa. Poderosa, gran manera. Acompáñenme, por favor, a ver un texto que leímos el miércoles pasado. El miércoles pasado estuvimos hablando de otra arma poderosa, que es la humillación. ¿Se acuerdan lo que nosotros estuvimos hablando? La humillación. Cuando tú te humillas, Dios trabaja. Cuando a ti te quedan escalones por descender todavía, quieres que Dios te ayude, pero Él ve que no te has humillado completamente, Dios dice, aquí te voy a esperar hasta que todavía tú comprendas que tienes que descender. Hermano, ¿qué es la humillación? ¿Qué dijimos que es la humillación? No tiene nada que ver con un acto vergonzoso, como muchos lo ligan. Es que es humillante, es vergonzoso, perdón. Es vergonzoso humillarse. No, mi hermano, no tiene nada que ver la humillación, nada que ver con algo vergonzoso, ni algo que te reste a lo que sea tu vida. Que dicho sea de paso, entre comillas, es muy poco en nuestras vidas. Hermano, la humillación es la correcta comprensión de quién es Dios y quién soy. Cuando yo comprendo el tamaño de Dios y también comprendo el tamaño mío, ni siquiera tengo dificultad en humillarme porque de entrada veo que Él es grande y que yo soy poco o nada, polvo. Y Él es grande. A ver, hermano. Nosotros estamos viendo en Segunda de Crónicas, acompáñenme por favor. Segunda de Crónicas, vivimos en el capítulo 20. ¿Por qué estoy tocando este punto, que fue el punto que vimos el punto anterior? Porque va muy de la mano la humillación de la alabanza. Tú no puedes ir a la alabanza si primero no has pasado por la humillación. Nosotros leímos en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Mientras tú lo buscas, yo te pongo al tanto en el contexto de lo que se trató ese capítulo que nosotros leímos. Dice la Biblia que había un rey llamado Josafat. ¿Se acuerdan que hablamos de él? Josafat era el rey de Judá. Y que en cierto tiempo de su reinado, hermanos, se le levantaron unos enemigos poderosos. Los hijos de Amón, los hijos de Moab y los del monte de Seir. Y se juntaron. Y alguien le dio aviso a Josafat y le dijeron, ¿sabes qué, Josafat? De aquel lado viene una multitud que ni siquiera se puede contar. Son muchos que vienen en tu contra. Y el texto rápidamente dice que Josafat tuvo miedo. ¿Y qué haremos ante este problema que se nos viene encima? Y dijeron, pues vamos a buscar el rostro del Señor. Y se fueron al templo, a la casa de Dios, y fueron a buscar el rostro del Señor. Y dice ahí que Josafat se humilló para buscar de Dios. Pero su humillación como que le faltaba todavía un poquito. Porque él empieza a poner argumentos por los cuales él piensa que Dios debería de ayudarle. Por ejemplo, él en su oración empieza a decir, tú le diste esta tierra a tu amigo Abraham, como si a Dios se le hubiera olvidado que Abraham era su amigo, pero él se lo está recordando, como para amarrar a Dios y decirle, hey, acuérdate que Abraham fue tu amigo, así que ayúdalo. Y en su oración él sigue diciendo, ¿cómo puede ser posible que aquellos enemigos vengan a destruir este templo donde está tu nombre de por medio? Como si a Dios se le hubiera olvidado que en ese templo estaba su nombre de por medio. Él no se le olvidaba. Pero Josafat quería recordarle a Dios, hey, aquí está tu nombre. Como para obligar a Dios a que les ayudara. ¿Cuántas de las veces, mis amados hermanos, en el problema en el que estamos, a veces involuntariamente nos sentimos tentados a decirle, Señor, pero acuérdate que yo soy el que predico. Acuérdate que yo soy el de la alabanza, como para obligar a Dios a que trabaje a favor nuestro. Y mientras él hacía esa oración, Dios estaba en silencio. Él estaba solamente escuchándolo. Dios le estaba diciendo, Josafat, ¿tú necesitas todavía irte más abajo? Y luego, hermanos, él sigue en su oración y él dice, mira, Señor, estos hombres que nos vienen a atacar hoy, tiempo atrás, cuando Moisés salió al desierto, los pudiéramos haber destruido, pero tú dijiste que no los destruyéramos, y eso fue cierto. Dios había dicho, no le hagan daño a estos pueblos porque no les voy a dar de su herencia de ellos a ustedes, así que ellos no les hagan daño. Y Josafat dice, es como si Dios, como si tú tuvieras la culpa, Dios, de que nos estén atacando, porque si los hubiéramos destruido desde ese tiempo, ya ellos no existirían. Y Josafat hasta ese punto no ha entendido, hermano, qué es la humillación. Hasta que nosotros leemos, ahora vamos a leer este verso para entrar en contexto. En el capítulo 12, dentro de su oración, en el capítulo 20, verso 12 de Segunda de Crónicas,
Josafat, dentro de su oración, él dice: oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Hasta que Josafat se dio cuenta que nada de los argumentos que él estaba poniendo estaban teniendo efecto, él termina diciendo: ¿sabes qué, Señor? Ya me rindo. Ayúdanos porque no somos nada, porque somos polvo, porque no tenemos fuerza. Ya no voy a poner ningún argumento. ¿Y sabes qué te está haciendo ahí? En ese momento él se está vaciando completamente delante de Dios y le dice: Señor, ya, mis argumentos son inválidos. Ayúdanos porque no tenemos fuerza contra lo que se nos viene. Eso es humillarse, hermano. Es reconocer la grandeza de Dios y reconocer la pobreza en nosotros, nuestras incapacidades. Bueno, dice el versículo más adelante que cuando él dijo estas palabras, había un levita que estaba ahí en el templo. Y Dios le habló a ese levita. Y ese levita empezó a hablar las siguientes palabras. Versículo 15. Oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermano, empezó a trabajar Dios. Cuando un niño empieza a trabajar Dios. Así que, hermano, eso es el punto pasado, pero no estamos en el punto pasado, estamos en un recuento, porque entonces nosotros vamos a brincar unos textos más adelante. Nosotros estamos hablando de la alabanza. Fíjate lo que dice unos textos más adelante. En el versículo 21 de esa misma historia. Dice: y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué fue lo que hizo Josafat, hermano? Tomó consejo con el pueblo y dijo: vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar su nombre. Y empezaron a poner a algunos, hermano, para que empezaran a cantar. Y los pusieron cuando el ejército que iba a salir a la batalla, aunque ya Jehová les había dicho: ni siquiera van a tener que meter ustedes las manos, solamente vaya. Cuando el ejército iba saliendo, el pueblo estaba cantando, el pueblo estaba alabando. Y note lo que dice el siguiente versículo, el 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dígame, ¿Dios trabaja o no trabaja? Claro que Dios trabaja. ¿Cuándo empezó a trabajar Dios, hermano? Dios empezó a responder cuando Él se humilló. Y Dios empezó ahora sí a obrar cuando ellos empezaron a alabarle. Por eso yo te digo, la alabanza, hermano, va muy de la mano de la humillación. Tú no puedes alabar a Dios si primero no estás consciente de cuál es tu lugar y de cuál es el lugar de Él. Cuando ellos empezaron a alabar a Dios, como dice aquí, a entonar cantos de alabanza, el Señor empezó a mover sus manos y se empezaron a matar unos a otros, porque Él había dicho unos versículos atrás: porque mía es la batalla, mía es la guerra. El problema que tú tienes, hermano, está en la mano de Dios. El problema que tú tienes es 100% solucionable en la mano de Dios, pero tú tienes que pelear con las armas que Él pone a tu disposición para que tú pelees. La humillación, y ahora nosotros vemos la alabanza. A ver, hermano. Ahora, ¿y qué es la alabanza? Pudiéramos tener una confusión en cuanto a la alabanza, porque si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué es la alabanza? Quizás la mayoría va a decir: la alabanza es cuando cantamos. La alabanza es cuando le adoramos de esa manera, con cánticos. ¿Cuántos piensan que es la alabanza? A ver, hermano. Pero todavía no todo dice la hermana. Bueno, la alabanza, hermano, no solamente es el cántico. Fíjate la palabra que voy a usar. La alabanza es la expresión. La expresión. Amén. Porque habrá algunos que no saben cantar. ¿Y a poco porque no saben cantar ellos ya no pueden alabar a Dios? Ellos pueden expresarlo de otra manera que no sea con cánticos. Entonces, más que un cántico, la alabanza es la expresión de la grandeza que tú has sentido por Dios, que tú comprendes de lo grande que es Él. Amén. Por ejemplo, David le alababa a un chico, ¿sí te acuerdas? Él tenía una cualidad, un don. Él tocaba el arpa. Él tocaba el arpa, y al tocar el arpa,
Esa es su alabanza que las... Después él compuso salmos. El escribir los salmos era la alabanza que él daba. Claro, después también él los entonaba. Pero hermano, la alabanza es la expresión que tú haces, que tú sientes por la grandeza de Dios. Yo quiero que nosotros vayamos a ver con calma varias de las expresiones, amado hermano, que la Biblia nos da oportunidad de leer de gente que ha comprendido la grandeza de Dios. Yo quiero que nosotros veamos la grandeza de Dios, la reacción de las personas que quedó ahí registrada ante la grandeza de Dios. Después yo te voy a presentar otros textos que hablan de la grandeza de Dios para tu vida y yo voy a finalizar preguntándote cuál es tu reacción ante esa grandeza que esos textos nos van a mostrar. ¿Amén, hermano? Por ejemplo, yo quisiera que me acompañaras con unos textos en el libro de Daniel. Ahí podemos nosotros encontrar un registro de personas que descubrieron la grandeza de Dios. Y para nuestro mayor aprovechamiento, eran personas no creyentes. Eran personas no creyentes, hermano. Por ejemplo, nosotros vamos a leer la alabanza de Darío. ¿Alguien sabe quién era Darío? ¿Quién era Darío? Un rey, bien fácil, hermano. ¿Y le digo de dónde? A ver si aumentamos la dificultad. ¿De dónde era el rey Darío? ¿Dónde, hermano? De Babilonia. ¿Amén? Y demás terrenos, porque él dominó el rey de Babilonia. ¿Amén? Estamos en Daniel. Capítulo... La alabanza de Darío. Aquí está, Darío capítulo 6. Verso 25 hasta el verso 27. ¿Amén? Fíjate bien, lo que dice. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos. Él no está cantando, pero sin embargo, esta es la alabanza que él va a dar, aunque él no está cantando, porque alabanza no siempre es cantar. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Dice, paz os sea multiplicada. De parte mía, está diciendo Darío, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Qué está haciendo el rey Darío? Está alabando a Dios. No le está cantando una canción, pero sin embargo lo está alabando. ¿Cómo? Haciendo un decreto. Si te fijas, él dice, él escribió en todo su reino, claro, aprovechando que él era el de más arriba, él dice, esta es una orden, porque yo tengo la autoridad de poder dar esta orden. Esta es una orden que en todo mi territorio se alabe, se glorifique al Dios de Daniel. Hermano, ni siquiera era su Dios personal. Era el Dios de Daniel. Pero ¿sabes de dónde nació este deseo por alabar al Dios de Daniel? Por las maravillas que pudo ver en la vida de Daniel. Esto ocurrió exactamente cuando Daniel lo echaron, lo que hablamos el otro día, un pozo lleno de leones. Y este rey, hermano, lo apreciaba a Daniel. Y en la noche se le fue el sueño. Y ya quería que amaneciera para ir al pozo a ver cómo había quedado el pobre Daniel. Y se acerca y con voz tímida le dice, oh Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel le avienta un grito, hermano, aquí estoy, rey. Amén. El Dios al que sirvo ha cerrado la boca de los leones, porque me halló justo delante de él. Y Darío se quedó con la boca abierta, maravillado. Por eso él decía, el Dios de Daniel, el Dios de Daniel. Fíjate lo que él expresa. Dice, porque Él es Dios viviente, versículo 26, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Él les da atribuciones al Dios de Daniel que ni siquiera Él se las atribuía a Él mismo cuando Él también era rey.
Porque él dice, su reino no será jamás conmovido. El mío, quién sabe. El mío hoy está y a lo mejor mañana no está, pero el del Dios de Daniel es un reino que perdura por todas las edades. Y él sigue diciendo, él salva y libra. Claro, porque lo había visto en la vida de Daniel. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Estoy convencido, diría Darío, estoy convencido que el Dios de Daniel es un Dios fuera de lo normal. Por lo tanto, ordeno que en todo mi territorio se reconozca a ese Dios. Wow, hermano, un hombre inconverso por la fidelidad de Daniel está ahora completamente desbocado a alabar al Dios del cielo, a darle gloria al Dios del cielo. Amén, hermano. Esa es la alabanza de Darío. Pero también el libro de Daniel nos registra la alabanza de Nabucodonosor, que fue un rey que estuvo antes de él, al cual Darío conquistó. Y tú lo puedes encontrar, y aquí vamos a encontrar algo bien interesante, porque hay dos alabanzas registradas en el libro de Daniel de la boca de Nabucodonosor. La primera de ellas está en el capítulo 3. Si tú vas al verso 26, te posicionas ahí mientras yo te platico de dónde nació el deseo de Nabucodonosor de alabar al Dios de Daniel. Bueno, en este caso, al Dios de los tres jóvenes hebreos. ¿Se acuerdan que había tres jóvenes hebreos? Los cuales habían sido arrojados también a un horno de fuego. ¿Por qué? Porque no quisieron adorar a una estatua que había hecho Nabucodonosor. Ellos dijeron, rey, nosotros solamente adoramos al Dios del cielo. Él les dijo, si ustedes no adoran esta estatua, en este mismo momento serán echados a un horno de fuego. Los jóvenes dijeron, no importa, sabe una cosa, oh rey, al Dios que nosotros servimos, puede librarnos de ese horno donde nos vas a echar. Y si no nos libra, no porque no pueda, sino porque tal vez no quiera. Pero si no nos libra, sabe, oh rey, que tampoco adoraremos a tu estatua. Hermano, eso hizo que se enojara a más no poder Nabucodonosor. Tanto que dijo, manden encender ese horno 7 veces más de lo que normalmente lo ponen. Tan caliente estaba, hermano, que dice la escritura, que los que cargaron a estos jóvenes para arrojarlos a ese horno, dice que la llama los consumió y murieron quemados de tan caliente que estaba el horno. Pero resulta que cuando ellos ya estaban en ese horno, nada les pasó. Estamos en Daniel capítulo 3 y el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿A quién estaba viendo Nabucodonosor, hermano? Al hijo del Dios viviente. ¿Sabe cómo se llama? Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él le estaba viendo ahí porque él estaba acompañando a sus siervos, hermano. Y dice, se paseaban. ¿No? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermano, cuando hacemos una carne asada, quedamos empapados del olor, ¿amén? Del carbón, del humo. Y no te quemaste tú ahí. Estos hombres ni siquiera olían a humo, porque el Dios les guardaba. Escucha, entonces Nabucodonosor, ahí va la respuesta de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. ¿Qué está haciendo Nabucodonosor, hermano? Lo está alabando a un Dios que no conoce, a un Dios, hermano, que precisamente estaba en contra de sus propósitos. Él había levantado una estatua de fuego, para que la adoraran. Y ahora dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos, escucha esto, y entregaron sus cuerpos
antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Hermano, eso se llama fidelidad. Ellos prefirieron entregar sus vidas que darle la espalda a su Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces, hermano, por una simple carrilla que alguien nos va a echar, negamos de quién somos, negamos a quién le pertenecemos? Oye, vas a la iglesia, eres cristiano, ya te hiciste cristiano, híjole, se junta un nudo aquí en la garganta. Y la respuesta es, pues es que a veces voy. ¿Por qué? Porque tal vez te van a cuestionar, te van a querer avergonzar. Estos hombres prefirieron entregar sus cuerpos, sus vidas. Y eso lo reconoció. Ellos entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, escucha la alabanza de Nabucodonosor. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Hasta ahí. No hay Dios que pueda librar como este. ¿Qué vemos aquí, hermano? La alabanza de quién? De Nabucodonosor, un hombre impío. No solo impío, un hombre cruel, hermano. ¿En qué cabeza cabe? Echar al que no esté de acuerdo conmigo a un horno de fuego. Echar a morir de esa manera al que no quiera alabar una estatua. Tiene que ser un corazón fiero y tirano. ¿No? Pero ahora lo vemos alabando y glorificando, como él lo dice, al Dios de Daniel. Pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y un hincapié, mis amados hermanos. Hay otra porción, búscala por favor. En Daniel capítulo 4, está ahí adelante. Nosotros volvemos a ver a Nabucodonosor otra vez dándole gloria a Dios. Y aquí entra un paréntesis bien interesante. Bien interesante. Fíjate lo que dice en el 4.1 hasta el versículo 3. Dice: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios, que el Dios Altísimo ha hecho. Hermanos, ese texto es para usted. Porque si Nabucodonosor lo dijo, yo creo que nosotros también hemos sido beneficiarios de las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con cada uno de nosotros. Por lo tanto, conviene que yo me ponga en pie. Conviene que yo abra mi boca y declare y proclame y comparta de las cosas que Dios ha hecho a favor mío. Amén. Él lo entendió. Dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuevamente vemos a Nabucodonosor dándole gloria? ¿Qué no le había quedado claro la potencia, el poder, la gloria del Dios de estos hebreos cuando vio que los libró del fuego? ¿Qué no le había quedado claro? Sí le había quedado claro, hermano, pero te voy a decir una cosa, y quiero que esto quede bien claro en todos nosotros. No es lo mismo alabar a Dios por lo que Dios hace en la vida de otras personas y que tú lo veas, que por lo que Dios hace en tu propia vida. Amén. Si nosotros vemos, hermano, que Dios sanó a un hermano aquí en la iglesia de una enfermedad difícil, nos gozamos con él, ¿verdad que sí? Alabamos a Dios y hablamos de ese testimonio. Amén. Pero a veces, hermano, el que Dios trabaje en otro que no sea yo, no me da el total convencimiento del poder de ese Dios. ¿Por qué? Porque trabajó en otro. El día que trabaje en mí, ese día yo quedo completamente convencido. Y esto fue lo que pasó en la vida de Nabucodonosor. Cuando él le dio gloria a Dios, porque vio que el Dios Altísimo, como le llaman, pudo salvar a unos hombres metidos al fuego, él le dio gloria, porque esto es algo que yo nunca había visto. Ese Dios tiene que ser un Dios grande. Pero eso no quería decir que su corazón ya había sido ganado. Porque fíjate lo que Dios tiene que hacer en la vida de Nabucodonosor. Si tú estás en el capítulo 4, ve lo que dice en el versículo
29, ese capítulo 4, en la vida de Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, fíjate cómo él pensaba, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Fíjate las preguntas que Nabucodonosor se hace a sí mismo. ¿Amén? ¿Qué podemos denotar en esas preguntas? ¿Qué alcanzamos a percibir en esas preguntas? Dice que habían pasado más de 12 meses de que él había tenido un sueño que Daniel le había interpretado. Y ya había pasado, hermano, la porción cuando él había glorificado al Dios de los jóvenes hebreos. Pero en 12 meses como que se le olvidó la cosa a Nabucodonosor. Porque mira lo que dice. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Hermano, Babilonia, pero se cuenta de Babilonia, hermano, que era tan hermoso aquel lugar que fue considerado en el mundo antiguo como una de las 7 maravillas de la antigüedad. Había unos jardines que le llamaban los jardines colgantes. Y a ese lugar se le consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, Babilonia era esplendorosa. Y ese esplendor, hermano, no solamente estaba afuera, sino que también estaba en el corazón de Nabucodonosor. Fíjate cómo él pregunta. Cuando él está paseando en el palacio real, él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Fíjate lo que él dice, la gran Babilonia. Y dice, yo la edifiqué. ¿Ven? ¿Qué había en su corazón, hermano? Había engreimiento, había altanería, había gloria propia, había egocentrismo, había una idolatría a sí mismo. Más allá de los dioses que él adoraba, una idolatría hacia su propia persona. Porque nota cómo él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Fíjate, con la fuerza de mi poder, fíjate el propósito, y para la gloria de mi majestad. Hermano. Casi dice, todos los veces me los piden porque soy el gran Nabucodonosor. Para la gloria mía he creado todo esto. Para que quede a la posteridad quién fue Nabucodonosor. A ver, hermano. Y eso que un episodio atrás podemos ver que él está glorificando al Dios de estos jóvenes y lo exalta. Pero ya en un año ya se le olvidó. ¿Por qué, hermano? Porque a veces, hermano, cuando oímos el testimonio que Dios obró en alguien más, nos gozamos, amén. Pasan 2 o 3 meses y como que ya se nos olvidó. ¿Por qué? Porque esa cosa no ocurrió en nosotros. Pero cuando la cosa llega hasta nuestras vidas, hermano, ahí es cuando realmente comprendemos la grandeza del Dios vivo y del Dios poderoso. Porque en ese momento, fíjate lo que dice la Escritura. Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que, escucha, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre el rey Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Qué pasó, hermano? ¿Dónde está la gloria de Nabucodonosor? ¿Dónde está su majestad con la que él se sentía muy altanero? ¿Dónde está? En ese momento fue completamente quitada, porque él fue echado como una bestia. Comía lo que se hallaba ahí en el campo, andaba salvaje. Dice que le creció el cabello, que le creció las uñas, donde era como una bestia salvaje. ¿No que era el glorioso Nabucodonosor? La voz que él escuchó le dijo, ahora te va a ocurrir esto y esto y esto. Dice, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio de los hombres. El reino él lo da a quien él quiere y él quita cuando él quiere quitar. Amén, hermano. Es algo que nosotros tenemos que identificar en nuestras vidas. Dios es todo, hermano. Él es el Altísimo.
Él está sobre los designios de nosotros, hermano. ¿Cuántos de ustedes tienen planes? ¿Cuántos tienen planes? A ver, levante la mano. ¿Cuántos tienen planes? ¿Cuántos tienen proyectos? Y sus proyectos, dígame, ¿los está visualizando para fracasar? ¿Cuántos de ustedes quieren empezar un negocio en el cual ustedes, este negocio lo voy a poner porque aquí voy a quebrarlo? ¿Cuántos de ustedes están pensando de esa manera? Bueno, todos tenemos buenos planes, buenos propósitos, buenos deseos, pero tú tienes que saber que es Dios el que está por encima de todas las cosas. Él se mueve como Él quiere, Él da lo que Él quiere, Él quita lo que Él quiere, porque como su nombre lo dice, Él es el Altísimo. El Altísimo, amén, hermano. Y muchas de las veces eso nos es muy dificultoso de reconocer. Pero ven lo que dice Nabucodonosor. Más al fin del tiempo, porque había dicho la voz que iban a pasar 7 tiempos, o sea, 7 años. No es cualquier cosa 7 años en esa condición. 7 años pasaron, dice, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, ahí está lo que estamos nosotros hablando, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Hermano, ¿cómo puede ser posible que un hombre que 7 años atrás, él está diciendo, este es el palacio, el reino que construí para mi majestad? Ahora, 7 años después, él está diciendo, todos los habitantes de la tierra, incluyendo a mí, son considerados como nada. ¿Por qué, hermano? Porque los procesos de Dios, hermano, son, hermano, Él humilla al que se enaltece, dice la Escritura. Así que una vez que Él pasó por la humillación, ahora Él está dándole alabanza al Dios poderoso, al Dios altísimo. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Grábate eso, hermano. No hay nadie que le pueda decir a Dios, ¿qué haces? ¿O por qué haces así? Pero muchas de las veces cuando nos pasan situaciones adversas, ¿sabe qué es lo primero que decimos? ¿Por qué a mí? Es lo mismo que esta pregunta, solo que en otras palabras. Nadie le puede decir a él, ¿qué haces? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi trabajo? ¿Por qué a mi persona? ¿Por qué esta enfermedad? Tú no puedes decirle eso a Dios. Porque Él es el Altísimo. Él sabe lo que hace. ¿Amén, hermano? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Nota cómo cierra él su alabanza, nótalo por favor. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo. Fíjate. Ahora yo hago, antes yo no hacía, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿No, hermano? Fíjate cómo Él dice, ahora, esta es mi realidad, de aquí para adelante. Yo ahora, ¿por qué? Porque el proceso ya no fue en alguien más que yo vi, ahora el proceso fue en mi persona. Por eso ahora me ha quedado una clara convicción de que yo necesito alabar a ese Dios del cielo y de la tierra. Amén, mis hermanos. Entonces tu vida, más que expresar con palabras un cántico, una alabanza o una dirección, que eso también es alabar, más que nada tu vida tiene que tener la sensación clara en tu vida de la grandeza de lo que Él es, hermano. Y tú vivir de esa manera, aunque no le cantes ningún cántico, pero es mejor hacerlo. Pero que tu vida todo el tiempo esté impactada por su grandeza. Amén. Por su, como le llama a Él, es el Altísimo. Y nosotros somos, pues diríamos, los bajitos. Nosotros somos los de abajo, pero con una convicción clara. Pero los padres, hermanos, nuestra vida empieza a prosperar un poquillo, y de ese bajo que estamos, mire, ya nos subimos 2 o 3 o 4 5. Y prosperamos otro poco y ya nos vemos con Dios de tú a tú. No, hermano, es un error gravísimo. El ejemplo que vimos el miércoles de Josafat, dice que él estaba de pie orando.
Cuando ya Dios le dio la respuesta, dice que se postró rostro en tierra, porque él entendió cuál era su verdad. Amén, hermano. Pues la alabanza, que es una fortaleza, que es un arma, la alabanza no solo, o más bien no empieza en los labios. La alabanza nace, hermano, en el corazón. Yo escribí algo que no se me puede olvidar. Usted sabe que yo hago mis definiciones. Fíjese bien. La alabanza es un fruto que nace de la comprensión de quién es Dios y qué es lo que ha hecho por nosotros. Si tú comprendes quién es Dios y luego comprendes qué es lo que Dios ha hecho por ti, entonces nacerá genuinamente en ti una alabanza. Amén. Y esa alabanza se verá expresada de diferentes maneras. Quizá en algunos que tienen la habilidad será un cántico. Quizá en otros será escribir algo lindo para Dios de lo que tú sientes. Quizás en otros será tocar un instrumento. Pero al final de cuentas, tu vida estará dándole alabanza a Dios. Tú puedes darle alabanza allá afuera, hermano. Cuando tú testificas lo que Dios ha hecho, le estás dando alabanza. Cuando tú vives honrando a ese Dios con tu conducta, con tu comportamiento, sujetándote ante Él, tú estás dándole alabanza a Dios, aunque no entones ninguna canción. Amén, hermano. Ahora, por ejemplo, si tú vas a Éxodo, capítulo 15. Esto es algo inevitable, hermano. Y lo vamos a ver en Éxodo, capítulo 15. Para que tú lo comprendas mejor, lee conmigo unos versículos del capítulo 14, los últimos dos. El capítulo 14 y luego leemos el inicio en el 15. ¿Lo tienes? Dice capítulo 14, verso 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su suegro, su siervo, perdón. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Nosotros cantamos, hermano, una alabanza que dice, echó a la mar. Bueno, ¿sabes dónde salió? De esta porción, del cántico de Moisés. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Quién le dijo a Moisés? Moisés, canta. ¿Quién le pasó la letra a Moisés? Mira, Moisés, canta este canto. ¿Quién se la pasó, hermano? ¿De dónde sacó Moisés ese cántico? De lo que vio, de la maravilla, porque dice los versículos anteriores que el pueblo de Israel, cuando cruzó el Mar Rojo, vio los cuerpos de los egipcios que los perseguían, los vio ahí todos flotando. O sea, su mayor amenaza la vio ahogada, muerta. Así que ellos sabían que todo el camino de ahí en adelante ya nadie los iba a perseguir porque estaban ahí. Hermano, cuando Dios hace una maravilla en tu vida, es inevitable que de tu vida emane un canto, hermano, un gozo. Tú no sabes ni la letra, pero tú le quieres componer un canto, tú le quieres exaltar con una alabanza. Porque el cántico, hermano, es algo genuino que el Espíritu de Dios que está en tu vida te inspira a hacer en homenaje, en gloria al Dios que acaba de hacer una maravilla por tu vida. Por eso, aunque ellos, hermanos, en ese momento no crean que eran expertos en escribir, en cantar, no, del corazón de Moisés brotó este cántico, echó a la mar el carro, el jinete, nos dio libertad por los poderosos hechos de Dios. El Salmo 40, vaya al Salmo 40, rápidamente. Dice en su verso 3 del Salmo 40. Yo siempre el 3, y no les digo, no, léanse el 3. Es que a mí me gusta mucho que usted se deleite comprendiendo todo el pasaje. Fíjate lo que dice Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Escucha, puso luego en mi boca cántico nuevo. Cuando Dios obra, hermano, cuando Dios trabaja, porque los primeros dos versos
Hablan de que Dios le ayudó, de que Dios le sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces hemos estado ahí, hermanos? ¿O nada más no he estado ahí? ¿Cuántas veces hemos estado en el pozo de la desesperación en la cual pensamos, ya todo se acabó? Y no, dice Dios, no, no se ha acabado nada, si todavía te queda camino por delante. Entonces el versículo 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Hermano, Dios pone canto nuevo en tu boca cuando tú comprendes lo que Dios ha hecho en tu vida y a favor tuyo. Hermano, ahora yo quiero pasar, ahora sí, yo quiero pasar, hermanos, a ver textos en los cuales yo quiero que te quede claro a ti lo que Dios ha hecho por ti. Porque nosotros hemos leído hasta aquí que la alabanza, el cántico o la expresión, cualquiera que sea, fluye de ti cuando tú te das cuenta de lo que Dios ha hecho por ti. Pero yo quiero que en los siguientes minutos tú veas lo que Dios ha hecho por ti. Y luego, como te digo, yo voy a cerrar preguntándote qué es lo que Dios ha hecho, el estar consciente de lo que Él ha hecho. Por ejemplo, vamos a Colosenses, hermano, el Nuevo Testamento. Yo espero que si leyendo estos textos, hermano, tú dices, wow, ahí estoy yo identificado. Dios ha hecho eso que dice ahí, lo ha hecho por mí. Tú le des un amén. Tú le des un gloria a Dios. Colosenses capítulo 1. Vamos a ir por ahora. ¿Lo tiene? Ahí. Busque el versículo 12. Colosenses 1. Vamos a leer hasta, bueno, verso 12 hasta el 14. Un segundo. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, escucha lo que Él hizo con nosotros, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjate, Él te hizo apto. Cuando no eras apto para eso, Dios te hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Eso es lo que Dios ha hecho por ti. Te ha trasladado del reino de las tinieblas, hermano. ¿Quién era el que dominaba el reino de las tinieblas? ¿Quién era? Satanás. Satanás. Él era el príncipe de las tinieblas y tú y yo estábamos debajo de su potestad y debajo de su yugo. Él nos tenía del cuello. Pero este texto dice, el cual nos ha librado de esa potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Eso es lo que Dios ha hecho por tu vida. Eso es como cuando Moisés vio a los egipcios ahí ahogados y postrados. Ahora la palabra te está comunicando a ti lo que en tu tiempo Dios ha hecho a favor tuyo, pero no termina ahí. Caminas en ese mismo capítulo de Colosenses, en ese capítulo 1, y vas al versículo 21 y buscas 21 y 22, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Hermano, ¿cuántos de nosotros no hicimos malas obras? Levanta la mano el que no haya hecho malas obras. Todos hicimos malas obras. Esas malas obras nos hacían enemigos de Dios. Por eso dice, éramos enemigos de Dios haciendo malas obras. Dice, ahora os ha reconciliado. Hermano, Él quitó la enemistad entre Dios y nosotros. Ahora Él nos ha reconciliado. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso ha hecho Dios por nosotros. Fíjate, para presentarnos delante de Él, santos y sin mancha e irreprensibles. A ver, asómense un poquito a su vida. En la última semana, asómense. Su conducta, su vocabulario, su hablar. Asómense a ver qué tan santo, qué tan irreprensible es que usted se ha comportado y yo me he comportado. Si nos cerramos los ojos, hermano, y empezamos a escanear, nos vamos a encontrar con pequeñas manchitas en nuestra vida. Solamente en la última semana, ya ni le digo el recuento de todo el año. Nos hemos encontrado ahí esas manchitas, pero ¿sabe qué? Dios nos ve como santos, como sin mancha y como irreprensibles. ¿Por qué? Porque nos ve con la lupa de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso es lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso la palabra te quiere comunicar
lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero ahí no termina. Si tú caminas al capítulo 2, también de ese Colosenses, buscas el verso 13 y verso 14, ve lo que la palabra te sigue comunicando de lo que Cristo ha hecho por ti. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hermano, todo te ha perdonado el Señor. Aquello que se conoció de tu vida pecaminosa y lo que no se conoció. Aquello que quedó tras bambalinas que nadie supo, eso también ha sido perdonado. Todo pecado te perdonó. Escucha, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es un acta, hermano? Un registro. Un acta es un documento, ¿o no? Donde queda acentuado un evento, ¿verdad que sí? Una acción. Hay actas de nacimiento, donde queda registrado que tal nació en tal día, en tal hora, en tal lugar y quién son sus padres. Hay actas de defunción. Pues las actas es un documento en el cual queda acentuado un evento, un registro, con la intención de darle validez a ese registro y que aquí está, así que nadie diga que no nació fulano de tal porque aquí dice que nació. Bueno, este texto dice, hermano, que había unas actas en nuestra contra, dice que nos eran contrarios. ¿Qué se imaginan que eran esas actas? Pues serán los registros de todos nuestros pecados, hermano, que delante de la presencia de Dios, mire, 1 de julio del 80 y tantos, el hermano fulano se embriagó cuando de él. Ahí quedó registrado. Y luego el 2 de julio se volvió verdad. Amén. Y ahí quedó, hermano, nuestro registro, nuestro historial. Y fíjate cómo dice este versículo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, dice que nos era contraria. Si nos hubiésemos presentado delante de Dios con estas actas, hermano, en nuestra contra, y le hubiéramos dicho, Dios, quiero entrar a tu cielo, porque todo el que se muere, hermano, la gente dice, va con Dios, porque era la muerte. No, hay unas actas, espéreme, antes de hacer la determinación, hay unas actas que van a salir en ese momento. Papelito habla, ¿no dicen en esta vida? Papelito habla, bueno, ahí van a estar esas actas, hermano. Fulano de tal, ¿por qué quieres entrar al cielo si aquí tienes un pendientito que no está pagado? Pero hermano, gloria a Cristo. Dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea, Cristo no fue solo a la cruz. Ahí en esa cruz estaba su cuerpo, pero juntamente estaban todos nuestros delitos, todos nuestros pecados, todas nuestras actas que nos acusaban, ahí estaban siendo clavadas en la cruz. De tal manera que usted y yo quedáramos exentos, libres, exonerados de esa culpabilidad. Eso es lo que fue hecho por nosotros. Ya está entendiendo, hermano, ya está más o menos agarrando el calorcito de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bueno, vamos a Efesios. Está un poquito atrás de Colosenses. Efesios capítulo 2. Capítulo 2, verso 4 al 6. ¿Lo tienes? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es lo que hizo por nosotros, hermano, según el registro bíblico en Efesios. Y si tú caminas, sigue diciendo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate ¿cómo decirlo? No te voy a decir el nivel, pero sí el lugar que Dios te ha asignado. Dice, sentándonos en los lugares celestiales junto a Cristo. Cristo está en este momento a la diestra del Padre, dice la Escritura. Bueno, ahí mismo tú tienes un lugar asignado para que un día tú lo ocupes. ¿No es algo maravilloso? Cuando tu vida y la mía valía menos que nada, cuando dice que éramos enemigos y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ahora tenemos vida y vida en abundancia. Ahora tenemos una herencia para ser disfrutada. Ahora tenemos el derecho completo, así, el derecho. La Biblia dice, hermano, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿qué con los que sí le recibieron?
Dice, les dio potestad, o sea, autoridad, legalidad, de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermano? Amén. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Usted es una hija de Dios? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque le hemos creído a su nombre. Eso es lo que hemos recibido. Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. Fíjate esta realidad. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste, ¿verdad? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Éramos lejos y ahora estamos tan cerca que podemos orar y sentimos su presencia. Tan cerca que le alabamos con nuestros labios y temblamos, hermano. ¿Por qué temblamos? ¿Por qué lloramos? Porque estamos ahora cerca de Él. Por eso el versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén, hermano. ¿Por qué nos gozamos cuando por primera vez nos dice el hermano Julio? ¿Por qué nos gozamos con él? Ah, porque ya somos más y hacemos bola. ¿Por eso? No, nos gozamos porque Él es un pariente nuestro en la fe, porque somos de la familia de Dios, porque somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Amén, hermano. Por eso nos gozamos. Amén, hermano. Amén. Y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos bien conocidos por nosotros. Esas son las cosas que Dios ha hecho y yo no escucho ninguna fe. Amén. Yo no escucho ni gloria a Cristo. Yo no escucho, hermano, amén, detenga, pare su carro porque yo quiero alabarle ya en este momento. Porque esa es la intención, hermano. Nosotros dijimos que la alabanza es un fruto de la comprensión de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Amén, hermano. Quiero leer una última porción, una penúltima o antepenúltima. Primera de Pedro, hermano. Vea lo que Dios ha hecho por nosotros según Pedro. Capítulo 1. Y busque el versículo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. ¿Ya lo encontró? Dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjate, es lo que hizo por nosotros. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Para una herencia incorruptible, hermano. ¿Qué tanto tienes aquí en esta vida, hermano? ¿Tienes casas? ¿Tienes carros? ¿Tienes negocios? ¿Tienes dinero en el banco? No importa, hermano. Fíjate lo que dice la Escritura. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados, esto es algo poderoso, voy a leer. Esto es algo para que tú te goces. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. ¿Por qué te digo que eso es algo glorioso? La Biblia dice que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad que sí? Tú te le pones a un león hambriento, ¿qué va a pasar? Te va a devorar, pero en nuestro caso no. Porque aunque no lo topemos, ese león rugiente, este texto dice que nosotros estamos siendo guardados por el poder de Dios. Así que por más que nos desee, por más que seamos su chuleta favorita, hermano, no puede clavar sus colmillos en nosotros, porque estamos siendo guardados por no poca cosa. Dice, por el